y estamos con un invitado, el licenciado Jorge Zarghini, ya candidato, encabezando la lista de candidatos a diputados provinciales por el Frente Renovador en la Ciudad de La Plata. ¿Cómo le va? Bien, muy bueno, bien. Ya le haber hecho más de una vez esta pregunta de qué reflexión final se hace después de este resultado, donde convengamos que de acuerdo con las encuestas se hablaba de una luz de ventaja de ustedes sobre el oficialismo, que finalmente no fue, o empate técnico, o estuvieron por debajo apenitas, ¿no?, de la lista. ¿Cómo quedó finalmente el resultado? Bueno, Sergio Massa, o sea, la de Diputados Nacional, acá en La Plata ganó por 2 puntos. Sí. Y escrutadas el 98, hoy se está haciendo el escrutinio definitivo ya. Hoy empezó el escrutinio definitivo. Sí. Escrutado el 97% de las mesas. La diferencia entre el Frente Renovador, el nuestro, y el Frente para la Victoria del Oficialismo para diputados nacionales, provinciales, sobre más de 90.000 votos para cada una de las fuerzas, había una diferencia de 200 votos, o sea, empate. Digamos que a veces puede definir una banca, ¿no? Claro, eso en octubre puede definir una banca, hoy no expresa nada, digamos, empate. Y en el caso de concejales, bueno, como hubo un corte muy importante para el caso de Bruera, la lista pura del oficialismo perdió con nosotros y perdió con el Frente Cívico y Social. Está bien. Por otro lado, tenía una colectora el oficialismo, que era la candidatura de Sainz, que sacó votos, cerca del 10%. Muchos votos. Pero, digamos, ganó Massa en el único distrito de los 4 más importantes que ganó, porque no ganó en Matanza, no ganó en General Porredón, no ganó en Bahía, solo ganó aquí, que ya para nosotros es una alegría, una satisfacción, y nosotros hemos empatado con todo por delante, por lo tanto realmente tenemos satisfacción por el resultado. Nosotros particularmente, la lista que yo encabezaba dentro del Frente Renovador, tenía que librar un desafío interno en las PASO, porque había otra lista, justamente. De otra lista. Hemos ganado holgadamente, no obstante la otra lista ha sacado la minoría, y bueno, y de esto se trata. ¿Cómo va a ser la distribución? ¿2 y 1? 3 y 1. 3 y 1, está bien. Esto está establecido ya en el estatuto del Frente cuando se presenta a la justicia electoral. Claro. Estas son las reglas de juego. Son las reglas de juego, quedan establecidas reglas de juego, y usamos el mecanismo tradicional, que generalmente se usa en las internas políticas, intercalar mayoría y minoría, 75-25. Al estilo del justicialismo histórico, que era 3 y 1, ¿no? 3 y 1. ¿De cuánto fue la diferencia en la interna? 60-40. 60-40. En favor nuestro. Yo, por lo que veía del optimismo de ustedes antes, me parece que pensaban sacar mayor diferencia, ¿o no? La verdad, sí. Sí. Por cómo se había manejado. Pero quizás era un exceso de optimismo nuestro. No leíamos con exactitud lo que íbamos recogiendo. Teníamos la sensación que sí, pero bueno, es lo que es. Sin ir al tema de, hasta que parece una frivolidad contarlo, me parece que es muy importante. Yo me di cuenta el mismo domingo de las PASO. El tema de la ubicación de las boletas en la mesa del cuarto oscuro, el diseño casi exacto. ¿Puede ser que les haya jugado en contra eso? Que uno es muy difícil que diga que la confusión jugó a favor del otro, porque entonces está diciendo los que a mí me votaron con certeza, y los que votaron la otra lista votaron equivocados. Queda medio peyorativo hacia los rivales, ¿no? Yo no lo diría. Que dio lugar a la confusión sin ninguna duda, porque inclusive no hay todavía en la gente un claro esclarecimiento de que en las PASO suceden estas cosas, y mucha gente creía que votando a Massa, el que votaba a la lista de Massa, y no sabía mucha gente que había 2, y bueno, pero esto es la tarea de ir perfeccionando un mecanismo. A mí me ha pasado, lo digo como anécdota, gente amiga que me ha llamado y que votaba en otro distrito, el distrito vecino, y me dice, busco la boleta tuya y no la encuentro. Claro, si estás en otra sección electoral, tranquilo que no la vas a encontrar. Claro. Hasta ni siquiera uno se sorprende de cosas que da por obvia, y nada de esto es obvio,
que hasta la gente sabe que elige legisladores provinciales según las secciones electorales y que la selección electoral capital solo es capital. Y aparte hay que tener en cuenta que las campañas más que nada se focalizaron en los máximos referentes. Y se focalizan en los máximos Entonces referentes. Se hace difícil por ahí decir, bueno, pero acuérdense que estoy yo acá abajo en esta categoría. Sí, la gente decide decide la elección básicamente por si quería votar a Massa o a Insaurralde. Y ahí favorece ser lista única, porque entonces... Bueno, pero para esto están las pasos y por eso no se distribuyen legisladores en función del resultado de las pasos, de la elección última. Ya ahora sí se van a elegir en función de la elección de octubre. Y en la elección de octubre cada lista es única, en el sentido de que ya se resolvieron las internas. Entonces, bueno... Seguro. Yo encabezaré la lista de diputados, ya de candidato a diputado provincial, por la Ciudad de La Plata, por la lista que a nivel nacional encabeza Massa y tema resuelto. Hablando de Massa, justamente, recién estábamos lanzando al aire alguna hipótesis que, bueno, también se ha ventilado y demás, pero aprovecho su presencia para preguntarlo, respecto de si en el porqué, en las causas del triunfo de Massa estuvo en haber acertado con la agenda de temas, esto es decir, señoras, señores, estos son los problemas que hay que resolver: inflación, ganancias, inseguridad y alguna otra cuestión. Bueno, creo que habló mucho de la calidad institucional, la independencia de los poderes. ¿El haber acertado con esa agenda explica en gran parte el triunfo de Massa? Yo creo que sí, yo creo que no por especulación política, sino por lectura de lo que pasaba en la sociedad, interpretamos que había una ancha franja de la sociedad que no quería comprar la lógica K anti-K, kirchnerismo anti-kirchnerismo, blanco-negro, él o ella, cualquiera de estas opciones, que yo creo que era la que el gobierno elegía. El gobierno quería llevar a esa opción. Y un sector de la oposición solo expresaba eso. Y nosotros tuvimos siempre la convicción, la idea, que había un sector muy amplio de la sociedad, un callejón que iba por el medio, que además es el que nos sentíamos cómodos representar, que no quería esa lógica de antinomia, de pelea, de confrontación, y que la forma de superarla era no entrar en los debates confrontativos y hacer una campaña de propuestas responsable, proponiendo solo lo que se puede resolver de los legislativos, sino de los cuerpos ejecutivos, porque hay cosas que no, si uno en una campaña legislativa dice que va a cambiar las relaciones exteriores del país, miente, porque las relaciones exteriores del país la maneja el Ejecutivo. En todo caso, el Legislativo tiene cosas para hacer, pero el rumbo es el rumbo. Si uno quiere cambiar la macroeconomía entera, no la puede cambiar porque es el gobierno, el Ejecutivo el que maneja la macroeconomía, pero también puede decir, vamos a cambiar el INDEC. Si uno quiere resolver todo el tema de seguridad, no lo va a resolver porque la política de seguridad, pero puede decir, queremos las policías comunales. La justicia, podemos querer una justicia más descentralizada, que la provincia recupere recursos. No puede en lo instrumental, entonces, pero sí en la pauta general. Entonces hay muchas cosas y entonces tratamos de que nuestra propuesta fuera, primero, seria en términos de proponer cosas que se pueden hacer en los cuerpos legislativos. Por eso que cada una de ellas, o muchas de ellas, ya fueron acompañados con proyectos de leyes elaborados, que los propios diputados, que ya son diputados y acompañan a nuestro Frente Renovador, se encargaron de que ingresen, más Ahora, allá de que tuvieron mucha suerte en eso, y hay muchos diputados celosos de la cuestión de decir, bueno, pero acá había ya proyectos en estados parlamentarios que apuntaban a lo mismo que nosotros, pero le dieron mucha más difusión a lo que dijo Massa que a nosotros. Porque es sabido de que el Ejecutivo, de que los proyectos que se tratan en los legislativos, como los legislativos están actuando como una verdadera escribanía del Ejecutivo, si el Ejecutivo, o sea el gobierno, no quiere, no se tratan. Ahora lo está proponiendo una fuerza que irrumpe y que puede llegar a tener un número de legisladores, si nos acompaña la gente en octubre, que ya puede forzar que esos proyectos sean tratados. Entonces decir, nada nuevo, nosotros también. Bueno, entonces ¿por qué no los trataban? Si sirve para acelerar el tratamiento de temas
que son buenos para resolver problemas, bienvenido sea. Ya tiene sentido haber iniciado esta propuesta política. Así que creo que sí, creo que fue un acierto, pero además es lo que nosotros sentimos y expresamos. La no confrontación, la propuesta, y ir por esa ancha avenida del medio que rompe la lógica confrontativa, que es la que quiso el gobierno siempre. El gobierno siempre quiso ella o vos. El gobierno siempre quiso K o anti-K, siempre quiso Chávez o Capriles, o Maduro y Capriles. Y nosotros decíamos, la sociedad argentina no es esa. La sociedad argentina es de hecho una sociedad de sectores medios, y los sectores en medio no se ven interpretados. Sectores medios y de mucho electorado independiente. Claro, porque si no, no se explica por qué un gobierno puede perder tantos puntos en 2 años. Por ejemplo, o ganarlo también, como le pasó. Exactamente, porque habrá un núcleo de fanáticos, núcleo duro, parado en una punta, que defiende el modelo hasta sin saber de qué se trata, pero hay que defender el modelo porque el modelo es el gobierno y se lo defiende a capa y espada, y otra punta de la sociedad, quizá muy enojada, muy antigobierno, que hasta no se animaría a decirlo, pero si se aceleraran los tiempos electorales hasta lo preferiría, digamos, porque dicen, no, que basta. Y la verdad, la mayoría no es ni una cosa ni la otra. La mayoría intenta ser racional, no tiene por qué rechazar las cosas si las anuncia el gobierno y sienten que son buenas para sí y para el país, y no tiene por qué actuar a la inversa. Y por eso, en la elección anterior, cuando miraron cuáles eran las alternativas que había el gobierno de Cristina, terminó sacando Cristina inesperadamente 54% de los votos. Una parte porque estaba muy conforme y otra parte porque dijo, si estas son las opciones, me quedo acá. En esta elección, ese electorado tan independiente... Es como que están diciendo, nosotros somos una opción válida, entonces de repente aparece una opción. Si no se le aparecía esa opción, seguramente el electorado que se quedaba en el oficialismo hubiese sido más grande que el que ahora tuvo, porque si la única opción que le hubiese quedado era irse a la otra punta, no se hubiese sentido cómodo ahí. Por eso el alto impacto, y que no es novedoso decirlo, sacudió el tablero oficialista y sacudió el tablero opositor. De eso queríamos justamente avanzar. Y finalmente la satisfacción, pero la enorme responsabilidad que nos pone de cara a futuro, haber sido la propuesta más acompañada en la provincia. Claro. Estamos hablando con el licenciado Jorge Zarghini, quien ya es ratificado candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador en la ciudad de La Plata. Y la pregunta, la otra vez lo escuchaba en algún móvil televisivo a Sergio Massa, con este tema de que ¿qué mensaje le van a dar a la sociedad? Porque ustedes van a ser legisladores, no es una elección ejecutiva, van a meter cierta cantidad de diputados en el Congreso, en el cual quizás no alcance. Van a tener que hacer acuerdos o se van a encontrar con ciertas compuertas que le van a impedir. Pueden por ahí caer en el riesgo de enviar un mensaje de frustración a la sociedad. Si por ejemplo son 15 diputados nacionales, vamos con este mensaje, pero de repente desde el oficialismo nos plantean su número y no podemos hacer nada. Ahí hay que hacer dos cosas. Primero, intentar, si el número no alcanza, porque esto lo decide la gente con su voto, mostrar que es cierto que nosotros creemos en los acuerdos y los consensos, y tenemos que ir a buscar consensos con el resto de los legisladores, atrás de los proyectos y de los hechos concretos, y plantearlos de cara a la sociedad. Decir, miren, nosotros queremos subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias porque no queremos que trabajadores y jubilados estén pagando el impuesto a las ganancias. Y este es nuestro proyecto. Y lo vamos a discutir de cara a la gente con todas las fuerzas políticas. Entonces vamos a sentarnos con el bloque del oficialismo inclusive y nos tendrá que decir si quiere o no quiere eso. Vamos a sentarnos con los bloques de las otras fuerzas políticas y vamos a buscar consensos como se trabaja en el Congreso.
El Congreso también entró en esa lógica de blanco-negro, y entonces si el proyecto lo quería el oficialismo, se lo llevaba puesto sin siquiera debate, sin que siquiera hubiera debate interno, y si no, la oposición se negaba solo por el hecho de que venía del oficialismo. Si nosotros tenemos un número como para imponer, que esto es muy difícil que sea así, nuestra propia agenda, tendremos una fuerza. Si no lo tenemos, que es lo más propio, pero sí tendremos un número como para que nada salga si no sale con acuerdo y ya el gobierno no pueda sacar lo que quiera ni meter en un cajón lo que quiera, vamos a exigir el debate y lo vamos a hacer de cara a la sociedad, y si empiezan a cambiar las cosas, habremos cumplido. Porque yo le preguntaba por el tema de que este gobierno, usted dice, se maneja con una lógica distinta de otros gobiernos, que por ahí, al calor de un resultado electoral muy adverso, para poder, digamos, estar a tono con la opinión pública, suele ser bastante permeable. Entonces por ahí hay una ayudita extra, porque aunque no del número, del otro lado afuera, en la calle Rivadavia, ya hay gente que está viendo a ver qué quieren hacer adentro. Y bueno, nos acoplamos, pero este gobierno en líneas generales no ha actuado así. No, pero si uno trabaja con fuertes consensos en la oposición, yo creo que estamos ante una alternativa posible de empezar a imponer agenda parlamentaria. Le va a ser muy difícil al gobierno sostener una posición como la que ha tenido ahora de cerrarse a los debates y a no querer tratar nada que no sea de su propia lógica. Lo veo en el Congreso Nacional y diría lo veo con toda claridad en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la gente ha reclamado mucho, fundamentalmente en los momentos que se expresó más el enojo en la calle, porque todavía no había expresiones electorales que los contuviera, en los cacerolazos espontáneos, por lo menos los primeros, que fueron mucho más espontáneos a partir de las redes sociales, esa suerte de únanse. Y la verdad, yo no soy un partidario de unirse por unirse, no amontonarse, digamos. Amontonarse electoralmente para tratar de ganar y después no saber qué hacer. A mí me parece bien, obviamente no la total dispersión, pero sí que haya más de una expresión y que la unidad y la búsqueda de consenso y de unidad sea después sobre los temas concretos en el Congreso. Ahí sí. Claro. Es decir, bueno, nosotros hemos entrado por fuerzas distintas, pero tenemos en nuestras plataformas, en nuestras ideas, en nuestras búsquedas de la provincia que queremos, del país que queremos, de la ciudad que queremos, ciertas cosas en las que podemos coincidir. Entonces ahí sí, perder la mezquindad de que si el proyecto es de uno o el otro, y ahí hay que buscar los consensos. Qué difícil que va a ser eso. Bueno, pero ahí hay que buscar los acuerdos. Claro. Y la verdad, la política funciona así. Sí. La política funciona de puntos de partida, de disenso. ¿Qué es la búsqueda del consenso? El consenso de los iguales es previo. La búsqueda del consenso es precisamente tratar de arrimar posiciones donde hay discrepancias. Y bueno, yo creo que hay que resolverlo de tal manera, yo de tal otra, pero si todos queremos resolverlo... muchos partidos que si yo sacrifico un 15% del sentido que tenía tal proyecto, ya estoy claudicando, estoy renunciando. Pero esto hay que superarlo, porque si queremos que la política dé un salto de calidad, si queremos que la política se haga cargo de la problemática de la gente que tiene que resolver, si queremos, hay que dar un salto de calidad. Es más, precisamente creo que parte del fracaso de la política de los últimos tiempos es haber tomado distancia de la agenda, de los problemas de la gente, y haber entrado en su propia lógica confrontativa del poder por el poder, y esa lógica la entienden solo lo político, y la gente cuando mire lo único que le queda claro, estos se pelean y a nosotros no nos resuelven nada, digamos. Bueno, nuestra apuesta desde el momento que decimos queremos que la campaña sea de propuestas es por esto, y si decimos queremos venir a dar vuelta a una página, también somos plenamente conscientes que si queremos construir a futuro, que lo que no hemos propuesto, una fuerza política que tenga perspectivas también para el 2015, sabemos que tenemos que cumplir, porque si no seremos uno más de los que generamos expectativas y después las dejamos caer. En este caso partimos de un punto que creo que nos diferencia, que es que el núcleo duro que ha conformado el Frente Renovador, que surge de un equipo de intendentes comandado por Sergio Massa, mostraron en sus distritos que podían poner como agenda de su actividad
la resolución de los problemas, y claro, lo pudieron hacer y cumplieron, por eso muchos de ellos fueron acompañados por el 75% claro, de los votos. Entonces, si queremos llevar hacia los cuerpos legislativos, queremos llegar hacia la provincia, eventualmente a la nación, con posterioridad, esta misma claro, mecánica, seguro, esta misma forma de hacer política. Bueno, hay todo un camino por recorrer, Yendo al día después de las elecciones, y mucho se está hablando de esto, que digamos, a los periodistas muchos no nos sorprende, porque forma parte del folclore de lo que es la interna justicialista. Creo que hasta lo ha sufrido usted en su momento, en el 2005, cuando se dirimió la interna entre Duhalde y Kirchner, de bueno, al que gana va y dice estoy a tu disposición. ¿Usted cree que se va a dar ese fenómeno con Massa? Es decir, gente que estaba perteneciendo al kirchnerismo le va a decir a Massa, bueno, nos encontramos contenidos en tu espacio. Los procesos de renovación nunca son todo lo limpito que uno quisiera. Cuando digo limpito, en el sentido de decir, bueno, todo aquel que claramente expresa una renovación tiene que estar, y todo aquel que tiene algo que ver con... Son procesos. Hay una sopa cósmica, como se dice, ¿no? Justamente. Ahora, este proceso viene en serio. No habrá que confundirse si para salvar su propia ropa, para decirlo en términos muy llanos, algunos intendentes en la próxima, en la de octubre, cuelgan su boleta de concejales y la distribuyen cortadita con la boleta de Massa, porque ve que la voluntad de la gente es acompañar a Massa y no quiere ser arrastrado, que claro, quizá vaya más hacia abajo todavía la boleta del oficialismo. Ahora esa es una conducta en defensa propia de los dirigentes territoriales o de los caciques territoriales. No confundir eso con que eso lleve a acuerdos posteriores, porque acá hay algo que es muy notorio. El grupo de intendentes de Sergio Massa, salvo alguna excepción, son intendentes jóvenes, nuevos, que no son del núcleo de los que fueron denominados los varones del conurbano. Claro. Ese núcleo de intendentes se ha quedado en el oficialismo. Ese núcleo de intendentes, junto con Scioli, se han quedado a defender las políticas del gobierno nacional. O sea, se han quedado a defender las políticas de un gobierno que niega la inflación, que niega la inseguridad, que ha llevado a una economía que crecía a una economía que se estancó, que ya no atrae más inversiones, que tiene problema fiscal, que tiene problema con dólares, que ha hecho cepo cambiario, que están defendiendo esa política. Nosotros estamos enfrentando esa política. Y cada uno tendrá que hacerse cargo de los resultados después de la elección. La viveza de querer colgarse o de querer salvarse estará, pero este es un proceso de renovación en serio. Este es un proceso que, es más, algunos, en mi caso, ya somos la generación que se está yendo, de la que viene, son grupos de intendentes de 40 años, 40, y son todos sub 50. Qué bueno, ¿no? Una generación joven, ¿no? Para gestión y demás. Y que, insisto, inician el proceso de renovación desde la base institucional, que son los intendentes, y lo inician siendo mayoritariamente intendentes peronistas, con el peronismo en el poder, o sea, enfrentando a quienes... Una interna organizada institucional, digamos. Sí, utilizando los mecanismos que se tienen cuando los partidos políticos... ¿Y qué actitud ustedes van a tener? Porque ustedes nacieron de un grupo de 20 intendencias, entre otros áreas de poder. ¿Qué actitud van a tener con el que se sume de acá a octubre? Porque por ahí van a decir, bueno, vos especulaste, esperaste a ver qué pasaban a paso. La verdad, nosotros creemos que si crecemos, como tenemos la expectativa de crecer electoralmente en octubre, no va a ser por acuerdo con los dirigentes, va a ser por decisión de la gente, que va a hacer una lectura sobre cuál va a ser el mejor voto cuando ya esté eligiendo legisladores. Le doy el caso de la especulación de estas últimas horas, en realidad del día de ayer, de que de Narváez se baja, que de Narváez se bajaba, que tuvo que salir a decir soy candidato, obvio. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a levantar toda la lista? Pero la verdad, nadie buscaría ese acuerdo. Esto no quiere decir que nosotros no entendamos
que un sector de la sociedad que votó a De Narváez porque entendía que era la mejor manera de buscar un cambio, luego de las PASO, luego de este proceso electoral y luego de la campaña de aquí a octubre, sea la gente que cambie de lugar su voto, porque bueno, una cosa es preseleccionar candidatos, claro, y otra cosa es seleccionar legisladores. Entonces nosotros lo que sí creemos que vamos a crecer es por un reordenamiento de cierto sector del electorado que va a buscarnos como opción y que no nos eligió como opción en agosto, pero no producto del acuerdo con los dirigentes. Ya cuando irrumpimos como fuerza electoral y empezaron las agresiones tanto de un lado como del otro, decíamos no vamos a contestar porque no claro, nos vamos a detener en la opinión de los dirigentes. No hay que despreciemos, nosotros somos dirigentes políticos, pero decir no vamos a entrar en ese debate. Un diálogo directo a la gente, con la gente. Es más, creer que un acuerdo con un dirigente implica traerse los votos es suponer de que ese dirigente tiene los votos cautivos. Tiene un corral con tantas cabezas de ganado. Y eso una locura. Es una torpeza, es una torpeza. Jorge Zarghini, candidato a diputado provincial por el Frente Renovador de La Plata. Bueno, muchas gracias por su presencia en los estudios. Y bueno, lo que me llamó poderosamente la atención es que no le pregunté nada de economía, así que va a quedar pendiente para otra visita. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.